Bueno, continuamos ahora con Nicole Salgado. Nicole Salgado es bióloga de formación y trabaja en la unidad de microscopía confocal de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile en Santiago de Chile. Gracias, Nicole. Nos va a hablar sobre la fluorescencia, sobre el microscopio de fluorescencia. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Buenos días. Estamos a una charla del coffee break, así que aguanten conmigo. Vamos a hablar de la parte que es como el fierro, ¿no? ¿Qué características hacen al microscopio de fluorescencia como tal, el microscopio de fluorescencia, y en qué se diferencia del microscopio de transmisión, que es con el que hemos estado trabajando estos dos primeros días? Los objetivos de esta clase van a ser que entendamos el camino de luz que sigue la luz dentro del microscopio de fluorescencia, en qué se diferencia del microscopio de luz transmitida que hemos visto hasta hoy, reconocer la importancia del contraste que genera la fluorescencia y por qué utilizamos esto como un método de marca, y finalmente reconocer problemas que pueden ocurrir al hacer imágenes de fluorescencia y cómo prevenirlos. Entonces la idea es que finalmente después de esta clase y el práctico asociado que vamos a tener, ustedes puedan sentarse frente al microscopio, identificar las partes que corresponden a la microscopía de fluorescencia, pensar críticamente sobre si los componentes que tengo son los apropiados para ver lo que estoy viendo y si la imagen que estoy viendo representa lo que yo estoy buscando. Entonces, como comentaba Alejandra, nosotros utilizamos fluorescencia principalmente porque mejora el contraste. Y aquí en esta imagen ustedes pueden ver la comparación entre microscopía de campo claro y microscopía de fluorescencia. Y esta línea roja que se ve acá es un perfil de intensidad. Eso quiere decir que yo dibujo esta línea y me va a señalar la intensidad de píxel que hay a través de cada uno de estos, de los píxeles de esta línea. Entonces aquí pueden ver que en campo claro se genera muy pobre el contraste entre la célula, en este caso, que está aquí entre estas dos flechitas rojas, y la señal de fondo. En cambio, cuando nosotros tenemos la misma célula, pero con marca fluorescente, lo que vamos a ver es que la señal de fondo prácticamente es nula y tenemos al interior toda la marca fluorescente. Esta es la diferencia fundamental de contraste por la que nosotros nos movemos hacia la microscopía de fluorescencia. Pero ¿cómo se genera ese contraste? ¿Cuál es la diferencia entre un microscopio de luz transmitida y uno fluorescente? Por fuera se ven más o menos similares, ¿no? Tenemos aquí uno de campo claro y aquí uno de fluorescencia. Podemos ver aquí una cámara, pero si le ponemos una cámara a este también podría ser. Lo principal a simple vista es esto de acá, esta estructura de aquí, esta otra cajita de acá. Entonces, l- además de esto, ¿alguien que ya ha trabajado con fluorescencia antes sabe cuáles son las diferencias fundamentales que quiera comentarnos? ¿O que en su experiencia haya sido la diferencia entre un microscopio de campo claro, fluorescencia? ¿No? Qué bueno, porque hoy día, ahora van a aprender. Por dentro del microscopio, el camino de la luz que sigue la fluorescencia versus la luz transmitida ya es una gran diferencia, ¿sí? Y principalmente esto tiene un nombre, la luz transmitida también se le llama luz diascópica. En algunos sistemas ustedes van a ver este camino de la luz como día y lo van a ver así. Y en este caso tenemos que la lámpara, como hemos visto los otros días, está debajo de la muestra. En este caso, la luz pasa a través de la muestra y luego es recibida por el lente objetivo y llega al detector, que puede ser el ojo humano a través de los oculares o puede ser una cámara. En el caso de la fluorescencia, nos movemos a una iluminación episcópica y por eso muchas veces se le llama el microscopio de fluorescencia o el microscopio de epifluorescencia. En este caso, la luz no viene a través de la muestra, sino que la iluminación es lateral. Como podemos ver aquí, aquí hay un espejo semitransparente que lo que va a hacer es reflejar ciertas longitudes de onda y permitir el paso de otras. Y por lo tanto, esta luz va a ser reflejada en esta dirección y la luz va a
salir a través del lente objetivo, va a ser enfocada en la muestra y la luz que emite la muestra, como vimos por los procesos de fluorescencia que explicó recién Alejandra, va a emitir fotones de otra longitud de onda que también van a ser capturados por el lente objetivo y van a llegar al detector. Entonces, esta es una diferencia fundamental entre estos dos sistemas, principalmente por el uso de este espejo dicroico, que como les decía, permite reflejar ciertas longitudes de onda y el paso de otras. También aquí tenemos la diferencia que ya no vamos a necesitar un lente condensador y por eso es que, como vimos en la primera clase que alguien preguntó, ¿hay que hacer alineación Keller para fluorescencia? No, porque en este caso el lente objetivo actúa como el condensador. Entonces va a efectivamente condensar la luz en el punto focal donde se encuentra la muestra. Y además, resulta que con este tipo de iluminación, nosotros mejoramos el contraste porque solo la luz que viene desde la muestra va a ser recibida por el lente objetivo, mientras que la luz diascópica o luz transmitida, lo que ocurre es que llega toda la luz de fondo desde la fuente de iluminación, que va a ser la lámpara halógena, y además va a llegar al detector la luz de la muestra. Y eso hace que este contraste se pierda. En cambio, en fluorescencia solo vamos a recibir la luz que viene de la muestra y la luz de excitación va a ser filtrada por el uso de filtros que vamos a ver más adelante. Esta diferencia entre el uso de la luz diascópica y episcópica va a hacer que nosotros tengamos este aumento del brillo de la señal fluorescente final, que es algo que mencionó Rodrigo en su primera clase. Cuando nosotros iluminamos con luz diascópica, esto va a ser a la segunda potencia, mientras que con luz episcópica sube a la cuarta potencia. Por lo tanto, el aporte de la apertura numérica del lente sobre la magnificación del lente va a ser fundamental. Y vamos a ver que uno de los componentes más importantes de la microscopía de fluorescencia va a ser el lente objetivo, porque cumple este rol de condensador de la luz y también por el camino que sigue la luz. Entonces, los componentes fundamentales del microscopio de fluorescencia van a ser tres. Va a ser el juego de filtros que se va a encontrar en el corazón del microscopio y vamos a dedicarle bastante tiempo a esto. El lente objetivo que, como dijimos, actúa como condensador y además detecta la señal. Y la fuente de iluminación, que tiene que ser una fuente de iluminación especial. Ya no vamos a utilizar la luz halógena o LED que se utiliza normalmente para luz transmitida. Además de esto, se suma el método de detección, pero en eso va a profundizar Micaela en la siguiente charla. Así que yo no voy a tocar eso para darle el espacio a ella. Respecto al lente objetivo, em, tenemos que considerar primero que necesitamos lentes de alta apertura numérica. Para recordar un poco lo que hemos visto estos días, lentes de una baja apertura numérica van a tener este cono de luz, van a recibir este cono de luz mucho más angosto que lo que son los lentes de alta apertura numérica, lo que significa que vamos a tener una menor colección de fotones, ¿sí? Mientras que cuando tengamos una apertura numérica mayor, vamos a colectar muchos más fotones. Tienen que considerar que en campo claro nosotros tenemos esta tremenda columna de luz que viene a través de la muestra y que permite la formación de la imagen. Pero en el caso de la luz de fluorescencia, nosotros estamos iluminando con una luz de cierta longitud de onda, pero los fotones que vienen de las muestras van a ser muy, muy poquitos respecto a la luz con la que estamos iluminando. Por lo tanto, tenemos que buscar, colectar todos y cada uno de los fotones o la mayoría de los fotones. La muestra va a estar emitiendo en todas direcciones, pero el lente va a colectar solo desde una dirección. Entonces tenemos que ser muy eficientes a la hora de colectar los fotones que vienen de la muestra. Y utilizar lentes de alta apertura numérica es una buena estrategia para ello. Aquí podemos ver, por ejemplo, la diferencia en el brillo que van a poder observar al uso de
un objetivo de alta apertura numérica versus uno de baja apertura numérica. Y sí, también se nota la diferencia en el brillo de la imagen es significativa, considerando que ambas imágenes fueron tomadas con los mismos tiempos de exposición y con un lente de la misma magnificación. Entonces, esto explica por qué existen gran variedad de lentes que son de la misma magnificación, pero con distintas aperturas numéricas. Y uno dice, bueno, si uno sabe que los lentes de mayor apertura numérica son los mejores para hacer microscopía, ¿por qué no los hacen todos de la mayor y ya? Bueno, está el tema de los costos, está el tema de los materiales que componen el lente y también está el tema de todos los componentes que están dentro del lente. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de los anillos de contraste de fases, por ejemplo? Todo eso genera que tengamos una variedad de materiales y tipos de lentes. En este caso, ustedes pueden ver acá eh, la apertura numérica versus la magnificación del lente objetivo y van a ver que hay lentes de 5 por, 10 por, 20 por, 40 por, 60 por, 100 por y normalmente en lo que más se centran los manufacturadores es en esto de los lentes de 40 a 60 por. ¿Sí? Hay pocas aplicaciones a 100 por porque cuesta ya seguir aumentando la apertura numérica de estos componentes. Y aquí a la derecha pueden ver cómo a medida que aumenta la apertura numérica de un lente, cuando hicieron adquisición de imágenes de fluorescencia, va bajando el tiempo de exposición necesario para obtener una imagen de la misma intensidad. Eso quiere decir que a medida que aumenta la apertura numérica, estamos colectando más y más fotones. Y por eso sucede que se utilizan más lentes de 40 y 60 por de alta apertura numérica, más que uno de mayor magnificación como son los lentes 100 por, porque se va a preferir la apertura numérica versus la magnificación. O sea, la magnificación va a permitir que lo veamos más grande, pero la apertura numérica va a ayudar, como vimos antes, con la resolución de lo que estamos viendo y con el brillo de lo que podemos observar. El material del lente del microscopio de fluorescencia también es importante. Aquí hay ejemplos de la empresa Zeiss, que ha diseñado lentes desde hace muchos años y que ha generado estos arreglos de lentes de distintos materiales. En general, los lentes para fluorescencia están hechos de vidrios especiales, también compuestos de cuarzo. Por ejemplo, cuando hay aplicaciones en las que requeriramos trabajar el luz UV o ya fuera del espectro visible, pueden ser lentes hechos de cuarzo o también de fluorita. Esto es importante porque necesitamos que todos los componentes del camino óptico se encarguen de permitir el paso de la luz y que no tengan ni absorción propia ni autofluorescencia propia. ¿Se acuerdan que Alejandra recién habló de la autofluorescencia? Muchos materiales lo tienen y los minerales también son uno de ellos. Y por lo tanto, para las aplicaciones de investigación hay que tratar de utilizar siempre lentes que tengan una muy baja autofluorescencia y que tampoco absorban fotones, porque como les dije, hay que tratar de lograr que la mayor cantidad de fotones lleguen al detector. Aquí podemos ver un gráfico que muestra la transmitancia de distintos lentes objetivos. Entonces aquí vemos porcentaje de transmisión versus longitudes de onda y podemos ver cómo la transmitancia de estos lentes objetivos cambia según la longitud de onda. Entonces vemos que para aplicaciones de UV en el rango del 350, la mayoría de los lentes que aquí están en este ejemplo absorben cantidad de estos fotones en vez de permitir que pasen y por lo tanto cuando nosotros veamos una foto de, de una muestra que está emitiendo en UV y la vemos tenue, tenemos que preguntarnos, ¿es realmente porque mi muestra está emitiendo poco o porque algún componente del camino óptico se está comiendo esa luz? ¿Sí? Entonces, esa es la gracia de entender los componentes para poder interpretar correctamente la imagen final. Y vamos a ver que lo mismo va a ocurrir también con los filtros
en conjunto con la elección correcta de de las marcas fluorescentes. Entonces, y por ejemplo acá un lente 40 por con inmersión en aceite, podemos ver que tiene una transmitancia mucho más homogénea a lo largo de todas las longitudes de onda. Entonces, toda esta información la pueden obtener de la persona del facility que está a cargo del microscopio. Ellos tienen todos los datasheets de los lentes o, sino también de las páginas web de los fabricantes. Como también les conté, otra parte fundamental de la microscopía de fluorescencia es la fuente de iluminación. Existen diversos tipos de fuentes de iluminación. Los más comunes son el arco o sea, el filamento de arco de mercurio o arco de xenón, los, las luces LED y los láseres. Y cada uno tiene distintas características, por supuesto. Algunos emiten en un espectro de longitud de ondas, otros emiten en líneas monocromáticas, eso quiere decir en un espectro muy pequeño de la luz visible. Em, y hay que considerar que tienen distintas longitudes de vida también en el sentido de cuánto van a durar en el microscopio. En general, las más comunes son las de arco de mercurio, pero tienden a ser las que duran menos también. Y además, en el caso del mercurio, son muy peligrosas si llegan a romperse porque el arco que se genera adentro genera gases de mercurio y ahí hay que evacuar todo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es prevenir que llegar a ese punto que normalmente ocurre después de que uno supera la vida esperada de funcionamiento. Pero también tenemos el concepto del precio, ¿no? Por ejemplo, ya moverse a tecnologías LED es más caro al principio, la inversión inicial es más costosa, pero los microscopios LED, o sea, perdón, la iluminación LED es mucho más durable en el tiempo. Y no solo se trata de que sea durable, sino que también tiene que ser estable. Aquí podemos ver en este gráfico la intensidad de las distintas fuentes de iluminación versus el tiempo que duran en horas. Y como les decía, la microscopía LED puede durar más de 10.000 horas. Sin embargo, no solo esa es la importancia, sino que también es muy estable en el tiempo, prácticamente no decae, versus otro tipo de fuente de iluminación. En particular, las lámparas de mercurio decaen muy rápidamente y eso significa por qué hay que reemplazarlas tan pronto. Pero esto también hace que nosotros nos cuestionemos, por ejemplo, si yo tomo una foto el día 1 y mi próximo set de animales que tengo que procesar para adquirir mi muestra es en un mes más o en 2 meses más, y después de esos 2 meses vuelvo a tomar una foto con la lámpara de mercurio, es muy probable que a los 2 meses vea que con la misma configuración voy a obtener imágenes mucho más tenues. Y eso no va a ser porque, nuevamente, experimentalmente el fluoróforo hay en menos cantidad, la proteína que estoy viendo, sino que puede ser que la lámpara ya decayó en ese periodo. Entonces también tenemos que conocer eso, sobre todo si vamos a movernos al campo de lo cuantificable. Si queremos cuantificar, tenemos que saber hacer un seguimiento de esto o bien estar conscientes de los riesgos de cuantificar y ver cómo compensar esas diferencias. En el caso de la iluminación LED, este no es un problema y también considerando los temas de seguridad, la idea es ir moviéndose en esa dirección. Además, como les mencioné, las fuentes de iluminación pueden tener también espectros de iluminación propios. Cada uno va a tener un espectro característico. Aquí pueden ver, por ejemplo, la lámpara de mercurio. Tiene picos de emisión en el área UV y por eso es que uno no debería tener una lámpara de mercurio desnuda porque va a estar emitiendo luz blanca, pero gran parte de esas son del rango UV. En cambio, las lámparas de xenón tienen mayor emisión en el rango del rojo lejano. Eso quiere decir que, nuevamente, si yo tengo mi microscopio de laboratorio y quiero ver cosas marcadas con rojo lejano, primero el ojo humano no ve rojo lejano, así que cuesta verlo al microscopio.
Y segundo, si estoy iluminando con una lámpara de mercurio, lo más probable es que esté excitando con muy poquita luz. Ahí la eficiencia cuántica va a ser muy baja porque de los fotones que recibe la muestra, muy pocos van a ser efectivos para excitar esa muestra. Entonces también tenemos que conocer esto a la hora de adquirir nuestras imágenes. Bueno, y aquí hay otras variantes como es este otro tipo de lámpara. Y tenemos el caso de los microscopios LED, perdón, de la iluminación LED, que en ese caso nosotros seleccionamos las longitudes de onda. Entonces, originalmente lo que hace uno es que compra la lámpara LED y pone el LED del color que corresponde. Quiero iluminar con UV o azul y no sé qué. Pero ahora también está la opción de LEDs blancos que tienen todo el espectro de las longitudes de onda que se necesitan para hacer investigación. Y ahora pasamos a los filtros, que era el tercer componente y desde mi punto de vista uno de los más importantes para hacer fluorescencia. Los filtros para fluorescencia se organizan en cubos y acá adelante hay un cubo de fluorescencia que pueden venir a ver durante el break. Aquí van a ver un pequeño videito. ¿Es que esto funciona? Ahí está. Ahí. ¿No? Un segundo. Hay que esto lo abren. Entonces no van a ver el video. Bueno, no se va a ver el video. ¿Dónde? No. Bueno, pero básicamente, y lo puedo hacer con esto. Básicamente lo que quería mostrar, lo que muestro en el video es que el cubo de fluorescencia, si me quieren hacer zoom con la cámara, para... No, no. El cubo de fluorescencia tiene un filtro en una de las entradas, un filtro en la otra y al medio tiene el filtro dicroico que yo les comentaba al principio de la clase. ¿Sí? Estos filtros muchas veces son intercambiables. Aquí uno tiene una ruedita y puede sacar esto y cambiarlo, entonces puede hacerse más customizable, ¿cierto? Según las necesidades que uno tenga y luego vamos a entender por qué es importante que uno pueda seleccionar esto. Muchas veces vienen preseleccionados para los fluoróforos de uso más común y si en algún momento no tienen la información del filtro, normalmente el filtro en la orilla del anillo lleva la información del espectro o el modelo que después ustedes pueden buscar el datasheet dentro en internet. ¿Sí? Entonces, como ven, este filtro es prácticamente igual al que está ahí en el diagrama. Voy a volver al puntero. Entonces acá tenemos el filtro de excitación, que es este de aquí, el filtro de emisión que van a ver acá y el filtro dicroico o dicromático que está al interior, que está inclinado. Entonces, ¿por qué necesitamos de estos tres filtros? Y ya vimos que el filtro que estaba, el dicromático, vimos en parte que era para hacer este efecto de microscopía episcópica, de iluminación episcópica y que la luz pueda entrar por el lado y ser reflejado hacia la muestra. Pero ¿por qué necesitamos los otros dos? Primero necesitamos el filtro de excitación porque tenemos que excitar con la luz correcta nuestro fluoróforo. Lo que vimos recién con Alejandra mostraba que los fluoróforos tienen este espectro de emisión y de absorción. Eso quiere decir que los fluoróforos solo se van a excitar con longitudes de onda con luz de ciertas longitudes de onda. Si yo tengo varias sondas fluorescentes en una muestra, tengo que encargarme de excitar correctamente cada una de ellas para que el resultado final sea que yo tenga certeza de que eso es lo que estoy viendo. Y por lo tanto, el primer filtro, que es el filtro de excitación, permite básicamente eso, seleccionar las longitudes de onda que permiten excitar una sonda de interés y bloquear las otras longitudes de onda que no me interesan. Esto sobre todo considerando que cada fuente de iluminación va a tener su propia
su propia espectro de emisión. Entonces, por ejemplo, veíamos con la lámpara de mercurio que tenía muchos picos en el UV y después tenía un par en la zona visible. Pero no me van a servir todos siempre. Entonces, el filtro de excitación permite dejar las otras longitudes de onda afuera y, por ejemplo, centrarme solo en el UV. Pero además, tenemos estos otros dos filtros dentro de este cubo y el filtro dicroico, que es este que está aquí inclinado, va a permitir la reflexión de la luz de excitación hacia la muestra y va a permitir el paso de la luz que viene desde la muestra, que es de una longitud de onda distinta. Y vimos que gracias al desplazamiento de Stokes, esta separación es posible porque las longitudes de excitación van a ser siempre más, las de emisión van a ser siempre más largas. Y luego tenemos el filtro de emisión, que aquí uno diría, ya, pero ¿para qué? Si con el dicroico yo ya seleccioné las longitudes de onda que no son las de excitación. ¿Para qué quiero filtrar de nuevo? Bueno, volvemos al tema de la autofluorescencia. Si nosotros tenemos compuestos autofluorescentes dentro de la muestra, podemos estar excitando muchas cosas con ciertas longitudes de onda. Entonces, para yo asegurarme que estoy recibiendo la luz solo de lo que me interesa, selecciono además la luz que proviene de mi fuente fluorescente de interés con el filtro de emisión. Y eso quiere decir que bloquea todas las otras longitudes de onda y permite solo el paso de las longitudes de onda que me interesan. Entonces, así los filtros, los cubos de filtro están compuestos por estos tres filtros básicamente. Y son unos cuadraditos como el que vimos recién. Y esos se ponen en el camino de la luz en los microscopios, normalmente bajo o cerca de los lentes. Y esto se lee así, entonces tenemos en las curvas son los espectros de absorción y de emisión de una proteína fluorescente verde. Y podemos ver en azul lo que está marcado como el filtro de excitación en este espectro. Esto se lee como que el filtro de excitación de este cubo permite el paso de la luz solo entre 450 y 500 nanómetros. ¿Sí? Y luego el filtro de emisión solo permite el paso de la luz entre, el otro era como 480, 500 nanómetros y 550 nanómetros. ¿Sí? Y, sí, tenemos una pregunta del público. Hay una pregunta en el chat. Escucha, ¿Se escucha? Dame un segundo que tenemos una pregunta acá en el público Ok. y luego vemos la del chat, ¿sí? no, me surgió una pregunta, pero si usaras una longitud de onda, o sea, Ujú. no es más acá. Ah, perdón. No, la pregunta que me surgió es si usaras un LED de una determinada longitud de onda de un color, si necesitarías igual el filtro de emisión. Hay configuraciones que sí lo usan, otras que no. En el caso de las líneas monocromáticas, como no es un espectro, ya tienes seleccionada la longitud de onda con la que estás excitando. Entonces, en ese caso no se puede, o sea, no es necesario el filtro de excitación. Y de hecho, eso permite configuraciones mucho más rápidas, porque en vez de usar este cubo de filtros, lo que se hace es que se pone una rueda de filtros que gira mucho más rápido solo en la excitación. Entonces también es una configuración posible, sobre todo para experimentos rápidos de célula viva como FRED, en el que necesitas dos filtros estar cambiando constantemente. Es una opción hacerlo directo con el LED sin el filtro de excitación. Pero eso es porque no necesitas filtrar luz, a menos que tengas mucha luz en la sala, por ejemplo, y ahí sí solo filtras la luz que está excitando la muestra. Ujú. ¿Quieren hacer la pregunta del chat? Sí, aquí Leonel pregunta si es viable observar microplásticos en un microscopio de fluorescencia. Va a depender del espectro de emisión y excitación de esos microplásticos. Hacia el final de la clase vamos a ver cómo podemos seleccionar bien la combinación de fluoróforos y filtros, así que
Así que quizás ahí va a quedar más clara la respuesta para Leonel. Bueno, gracias. Entonces, esta es la forma de leer este tipo de gráficos y acá en verde, que era lo que me quedaba pendiente, está el dibujito del filtro dicroico, que es así vertical, casi completo, porque significa que solo permite el paso de la luz desde los 500 nanómetros en adelante. Y todo lo que está abajo esa línea solo lo refleja. Entonces acá hay unos ejemplos. ¿Por qué muestro esto? Y me doy el tiempo para mostrarlo porque si en el laboratorio de ustedes hay un microscopio con filtros fluorescentes, van a encontrar el datasheet y va a tener esto que se ve medio extraño, pero son los diagramas de los filtros de excitación y de emisión de los cubos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el filtro para rojo, que coincide bien con los espectros de excitación y emisión del fluoróforo Texas Red, M-Cherry o Alexa Fluor 594. Y vemos aquí que la excitación está entre 540 y 580. La emisión va a pasar solo entre 605 y 675 y que el dicroico va a reflejar todo lo que esté bajo 580 aprox. Si queremos tener un dato más exacto, tenemos esta otra información que normalmente también viene con los filtros. ¿Y cómo se lee esto? Y yo al principio encontré esta hoja, logré interpretar el gráfico y me decía, ¿cómo se lee esto? Entonces, este es un filtro, AT puede ser el modelo, ¿cierto? El tipo, excitación, emisión, y BS significa beam splitter, que es la otra forma de llamarle a los espejos dicroicos, o sea, que separa el rayo, el beam de luz. Entonces, en este caso, vemos que este filtro dice 560/40. Eso quiere decir que el centro de esta franja está en 560 y el ancho es 40. Eso quiere decir 560 menos 20 más 20. ¿Sí? Por lo tanto, esto nos da el valor exacto, que esto es 540 a 580. Luego con el beam splitter, como es prácticamente en una sola zona del espectro, va a ser el corte a 600 nanómetros. Eso quiere decir que todo lo que está antes de 600 nanómetros lo refleja, todo lo que está después de 600 nanómetros lo deja pasar hacia el detector. Y nuevamente con el filtro de emisión, el centro está a 635 más menos 30. O sea, 60 es el ancho de banda total de ese filtro. Y lo mismo con este datasheet de un filtro para DAPI. Entonces tiene aquí, permite el paso de la luz. Ahora, fíjense que aquí el paso de la luz o la transmitancia para este filtro no va a ser del 100%, porque los elementos de vidrio o de fluorita son más caros y los coatings son más difíciles de generar en zonas del espectro que no son de luz visible. Pero sí va a permitir la excitación completa en longitudes de onda más largas. Y eso permite el paso de la luz de emisión, que es lo que viene de la muestra y es lo que nos interesa detectar. Ahora, si nosotros nos pusiéramos exquisitos y decimos, Alexa Fluor 594, yo sé que emite solo en 594 ya, y el espectro de emisión es muy angostito, ya, yo quiero tener toda esa luz. Entonces, ¿por qué no hago un filtro que permita más luz o que permita solo ciertas longitudes de onda para dejar fuera luz que no corresponde? Y eso porque hay un compromiso entre la cantidad de brillo y contraste en una muestra dependiendo del ancho de banda de estos filtros. Entonces acá vamos a poder ver que tenemos la medición del brillo relativo y del contraste relativo versus el ancho de banda de estos filtros. Entonces vamos a ver que a medida que nosotros vamos aumentando el ancho de banda, va a aumentar el brillo porque al final estamos permitiendo que fotones de más y más longitud de onda pasen. Entonces no estamos filtrando mucho, al final sí agrandamos mucho el filtro. Y asimismo, si yo voy achicando el filtro, lo que va a ocurrir es que estoy dejando fuera señal que no me interesa
pero son cada vez menos fotones, entonces va a bajar el ruido, pero va a mejorar el contraste versus señal que es débil o es señal de fondo. Entonces hay que conocer bien cómo jugar con esto también. Si tengo un fluoróforo que es muy brillante, de repente puedo utilizar filtros que son más angostos, por ejemplo, DAPI tiende a ser un fluoróforo que emite muy fuerte y en ese caso vamos a ver que podemos reducir el ancho de banda. Además que, bueno, DAPI emite en un ancho de banda, tiene un espectro de emisión muy grande, llega como hasta los 500, entonces bueno, es problemático después porque se puede mezclar con otros fluoróforos y algo que vamos a ver hacia el final de la clase. Entonces aquí podemos ver la diferencia entre filtros para separar la luz de excitación y emisión del fluoróforo FIT-C. Tenemos un ancho de banda de 40 nanómetros para excitación y emisión. Si nosotros ensanchamos esta banda, lo que vamos a ver es un aumento del brillo de la señal, pero va a bajar el contraste porque nuevamente estamos permitiendo que pasen longitudes de onda de otras zonas que quizás no nos interesan. Y asimismo, si nosotros ajustamos estas bandas y las hacemos más angostas, vamos a mejorar el contraste, pero vamos a perder detección de fotones. Ahora bien, cuando nosotros tomamos fotos, recuerden que algo que mencionó Agustín en su charla es que nosotros para aumentar la sensibilidad de los detectores utilizamos cámaras que son monocromáticas. Entonces lo que vamos a ver normalmente, uno está acostumbrado a ver imágenes de fluorescencia de este estilo, pero la adquisición real es esta. Son puras señales en blanco y negro que van a indicar distintas marcas fluorescentes según el set de filtros que ocupemos, ¿cierto? Ya aprendimos eso recién. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos esta asignación de canales y no simplemente nos quedamos con la señal original? Lo que sucede es que la adquisición, si bien permite ver los niveles de intensidad de los fluoróforos mucho mejor y todo, van a ser valores monocromáticos. Entonces no van a hablar solo de la intensidad, pero no nos van a dar información sobre el color y si nosotros mezcláramos estas señales directamente, no vamos a poder distinguir los distintos componentes celulares que estamos marcando. En cambio, si nosotros hacemos esta asignación de canales, los canales pueden ser personalizables, uno puede utilizar el color que quiera, ¿cierto? Si le quiere dar énfasis a una cosa u otra. Agustín también habló de ojalá utilizar colores que sean amigables con gente que es daltónica. Y también permite que nosotros, al hacer el merge de estas distintas estructuras, de estas imágenes, poder distinguir las estructuras de forma independiente. Y Micaela también va a profundizar en eso en su presentación. Ahora, hay que estar al pendiente de la interacción entre las señales cuando nosotros utilizamos distintos fluoróforos en nuestra muestra. Por lo tanto, aquí tiene mucha importancia utilizar el conocimiento que tomamos recién de la clase de Alejandra y de esta clase en términos de que hay que conocer muy bien el colorante fluorescente que estamos utilizando y el set de filtros que nosotros estamos utilizando para filtrar esas señales. Aquí, por ejemplo, podemos ver el merge de 3 situaciones experimentales distintas y los canales individuales 1 y 2. Entonces, en la primera fila, lo que estamos viendo es que si vemos el canal 1, podemos identificar el núcleo de una célula y cuando miramos el canal 2, podemos ver esta especie de entramado que probablemente es el citoesqueleto y podemos ver aquí una pequeña sombra. Entonces, si nosotros confiamos en que este experimento está bien hecho, la interpretación sería, la proteína que yo estoy marcando está presente principalmente en el citoplasma, pero también hay un poco en el núcleo, ¿sí? Porque veo la señal en ambas estructuras. En el caso de la segunda fila, ya la señal es más evidente en el canal del citoesqueleto, entonces podemos decir nuevamente, lo comprobé con estos otros 2 fluoróforos, y sí, la proteína que a mí me interesa está en ambos lugares. Y en el tercer caso,
quizás utilicé otras tinciones y puedo decir, mira, en realidad con esta otra marca estoy viendo que la señal está presente, la señal del canal 1 está presente tanto en núcleo como en citoesqueleto, no solo en núcleo como veía en las circunstancias anteriores. Y al final, lo que sucede es que si nosotros conocemos las especificaciones de los filtros y de los fluoróforos que estamos utilizando, nos vamos a dar cuenta que hay aquí un sobrelape entre las señales que estamos detectando con nuestro set de filtros. Vamos a ver. En los espectros que están aquí detrás podemos ver esta curva cian para la proteína fluorescente cian, SFP, y esta curva anaranjada de esta otra proteína. Entonces vemos que con el cubo este que está aquí, estamos seleccionando la luz de excitación, de emisión, perdón, de la proteína fluorescente 100, y es lo que podemos ver en el canal 1, y no hay señal de la proteína anaranjada. Sin embargo, cuando estoy detectando la proteína anaranjada, sí hay un pequeño paso del canal cian hacia el canal anaranjado, y eso es lo que vemos acá como esta especie de sombra. Entonces ahí la interpretación de esta figura cambia y decimos, no es que la proteína anaranjada esté presente tanto en el núcleo como en el citoplasma, sino que yo no estoy separando efectivamente mis señales. Asimismo, cuando utilizamos, por ejemplo, CFP con IFP, el efecto es mucho más intenso porque estos espectros de emisión están mucho más cercanos y se solapan mucho más. Entonces, el porcentaje de paso de señal aquí es mucho mayor. Y ya peor con CFP y GFP, en la que hay un paso de un canal hacia el otro en ambas direcciones. Entonces, es muy importante conocer el espectro de emisión y de excitación de nuestros tintes fluorescentes, así como de los filtros con los que estoy seleccionando la señal final. ¿Sí? Entonces, una buena selección de los filtros y del fluoróforo va a permitir que nosotros prevengamos o hagamos mínima el crosstalk entre señales. Ahora, consideren que es mucho más fácil cambiar el fluoróforo que cambiar el filtro en temas de físicos como de aplicación y también en temas de costos. Así que lo mejor es que antes de comprar, encargar, conseguirse cualquier fluoróforo, vayan al facility o busquen el datasheet del microscopio que tienen disponible y vean, estos son los filtros que tiene, esta es la lámpara que tiene, entonces me ajusto a esos parámetros que son más difíciles de cambiar que el fluoróforo de interés. ¿Sí? ¿Cómo estamos con la hora, Marce? Perfecto, entonces yo les iba a hacer un tutorial sobre el uso del Spectra Viewer. Perfecto, genial. Entonces vamos a hacer el tutorial. Me quedan 5, gracias. Entonces, si gustan pueden escanear este código QR y los va a llevar a la página a la que voy a ir a continuación. Esta es una herramienta como las que mostró Alejandra, pero la diferencia que tiene es que no solo muestra los espectros de emisión y absorción de ciertos fluoróforos, sino que también uno puede ajustar los filtros. Entonces ahí uno puede simular lo que tiene en el computador y ver si efectivamente estoy excitando o no fluoróforos que no corresponden. Vamos a hacer esto. Acepto todo, ¿se ve? F5. Aquí está. ¿No? ¿Aló? Ahí. Ya, ahora sí. Entonces, cuando ustedes abren esta página, se van a encontrar con esto, que es un espectro de luz que va desde los 300 nanómetros hasta pasado los 800.
vamos a ver que aquí a la derecha ustedes pueden agregar distintos fluoróforos. Gracias. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces aquí uno puede buscar fluoróforos de interés como FITC, por ejemplo. Y la base de datos tiene el espectro de excitación en línea punteada y el espectro de emisión en así como relleno, ¿no? Y acá abajo uno puede añadir, creo que esto con F11. Y acá uno puede añadir una fuente de luz, que puede ser una lámpara o pueden ser líneas de láser. Entonces, en las lámparas van a aparecer la de mercurio y la de xenón, que tiene estos picos que vimos al comienzo. Y la de xenón tiene una excitación más baja, pero más constante a lo largo del espectro, con estos picos en la luz del espectro infrarrojo. En el caso de que tengamos láseres, podemos eliminar esto aquí. Podemos agregar láseres acá y tengo uno para UV, o uno puede poner custom y poner el láser que tenga en el microscopio de laboratorio, etc. Perfecto, entonces aquí en vez de aparecer un espectro, aparece esta línea que simboliza la fuente de iluminación que va a ser el láser en este caso. Y aquí vemos que, por ejemplo, si yo estoy excitando con un láser 405, se solapa muy poquito con el espectro de excitación. Dice, aquí abajo dice 5%. Eso quiere decir que un 5% de los, de los fotones que llegan a la muestra van a estar excitando ahí y por lo tanto vamos a tener una pequeña emisión, muy pequeña, si es que estuviésemos excitando con UV y capturando luz en este rango de longitudes de onda. Ahora bien, recuerden que también necesitamos mostrar los filtros. Entonces, en el caso del láser, como es una fuente monocromática, como la pregunta que hacías tú, el sistema automáticamente no te permite elegir filtros de excitación porque asume que no lo vas a ocupar. En el caso de la lámpara, en el caso de la lámpara sí se activa esto y ahí uno puede agregar filtros de excitación. Entonces vamos a poner una lámpara de mercurio. Y aquí tenemos filtros de emisión y le pone uno agregar filtro. Pueden ser cubos que ya son, ¿cómo se llama esto? Comerciales. Por ejemplo, un filtro para GFP estándar. O puede ser custom. Y aquí uno pone, como les decía hace un rato, no sé, 555 y el ancho de banda, 40, o sea, menos 20 más 20. Y ahí aparece este cubo que muestra el filtro de emisión en este caso. Entonces, aquí deberíamos tener, por ejemplo, podemos ver con el visor que vamos a estar teniendo, acá abajo va a aparecer un número nuevamente, un 33% de la emisión que está generándose a partir del fluoróforo va a poder pasar a través del filtro y va a ser detectada en el detector, ya sea la cámara o los oculares o lo que sea. Por lo tanto, en este caso no estamos utilizando o haciendo la mejor performance porque no tenemos el filtro adecuado para FITC y estamos excitando con este que yo inventé aquí. Entonces, como FITC emite más en el rango de 480, si yo pongo aquí 480, no, muy abajo. 488, 555, muy largo. 520, ahí está. Si yo ocupo un filtro de esas características, ahí voy a estar recibiendo casi el 97, 100% de la emisión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo comparo una foto con este filtro versus el otro que yo había hecho recién, va a ser una imagen mucho más tenue la del otro filtro, pero porque no es el filtro apropiado, no porque experimentalmente mi fluoróforo está emitiendo poquito.
¿sí? Entonces es importante considerar eso y por último, si voy a tomar las fotos experimentales con un filtro que no es el que corresponde, todas las fotos se toman con el mismo filtro y así normalizas y ya pues son comparables las imágenes entre sí, sabiendo que está parejo para todos esta disminución de la intensidad de fluorescencia. Así que espero que puedan hacer uso de esta herramienta, es una herramienta muy útil. Uno lo usa más de lo que espera, sobre todo cuando tiene múltiples fluoróforos en una muestra y quiere evitar este sobrelape o el crosstalk de señales para no ver señales que no corresponden finalmente. Y hubiese querido que alguien me lo explicara a mí cuando, cuando estaba partiendo, así que espero que ahora ustedes puedan hacer uso de eso. Muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias, Nicole. Ahí medio bajo me parece, pero ahí estamos bien. Anton. Yo tenía una pregunta nomás Ujú, referida a, o sea, entiendo que mi pregunta va más sobre el microscopio, ¿no? O sea, además del problema que yo tenía, o sea, no sé cómo formular, pero además de la facilidad que tengo con la epifluorescencia, de yo no tener que controlar la apertura del diafragma del condensador, porque el condensador mismo es el objetivo, ¿qué otro problema me soluciona? Porque yo ahora me estaba imaginando que digo, si yo, o sea, ilumino con luz, ujú. o sea, hago luz directa, pero utilizo filtros, tanto para recibir la luz en el objetivo, o antes del objetivo. Digo algo como más artesanal, pero digo, eh, yo excito con una luz, ya con los filtros, todo por abajo, ¿no? Ujú, Como si fuese luz transmitida, pero con una luz tipo con la que yo sepa que estoy excitando el fluoróforo. sí. Puedo hacerlo igual. Entonces, ¿cuál es la ventaja Claro, que hubiera que cambiar toda la estructura del claro. microscopio solo para esto? Para que además de solamente la apertura numérica y que Sí, no dependo únicamente del sobre. condensador. Claro, Hay dos cosas fundamentales ahí que son muy importantes. Una, que dejas toda la luz de fondo porque ya no viene desde la muestra. Ya no vas a ver el fondo blanco, sino que lo vas a ver negro. Esa es una, porque ya estás filtrando la luz y porque la luz que va en una dirección versus la otra ya no es la misma. O sea, tienes un chorro de luz que va a excitar la muestra y tienes 500 fotones de vuelta, no sé, algo muy poquito. Entonces, ese goteo de señal genera que todo lo demás se vea negro y generas el contraste, número uno. Y número dos era em, la apertura numérica del lente y había otra cosa que te quería verdad que mencionar. Ah, y esto, que al hacer la excitación a través del lente objetivo, la apertura numérica ya no tiene un factor de 2 como de brillo, como en luz transmitida, sino que tiene un factor de 4. claro, vas a obtener mucho más brillo, claro. Sí. Ok. Esas son las dos Claro, o sea, diferencias los problemas que fundamentales me que solucionan, justifican, claro. claro, todo un cambio ingenieril detrás del instrumento Ahí para hacer esta adaptación. va. Muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta por el público acá presente? ¿No? Bueno, vamos con alguna pregunta en el chat. El chat. Tina, ¿estás por ahí? Síganme en No, LinkedIn. no hay ninguna pregunta. Acá Solo la del Roberto que quedó microplástico. encantado con la herramienta que acaba de presentar. Qué bueno. Ah, bien. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Hay de esa y otras marcas en realidad. Sí, Es fácil claro, encontrar. yo ocupo Hay esta una de porque estoy Leica, acostumbrada a esa, pero también hay de otras marcas también. Chroma, Ujú. Leica. Y a veces pasa que cuando uno tiene, un comentario no se iba a hacer, cuando uno tiene un fluorocromo que compra de una empresa, a veces no están en todas. Por ejemplo, en Thermo Fisher no están algún filtro de croma, entonces te conviene entrar en la de croma que sí encontrás los aberrios, depende del Sí. fluorocromo, pueden estar en un Spectra Viewer y no en otro. Eso que también les sirve a veces tener más de una. Bueno, aquí Roberto también dice que solo quería ver si puede repasar el tema de energía versus longitudes de ondas. En pocas palabras, y un resumido. ¿Cómo? Energía versus longitudes de ondas. Si puede Ah, claro. repasar ese tema, un resumen sobre ese tema.
¿Quieres que lo recapitule? como, como les parezca a ustedes. Sí, sí, lo que Dice en sucede, pocas palabras. claro, lo que sucede es que, imagínense una cuerda, cuando la cuerda está muy tensa y la amplitud de una onda cuando uno la tensa así como de guitarra y hace ting, imagínense que esa longitud de onda es cortita, pero muy energética, mientras que una longitud de onda larga es ¡pum! Ya, a mí me sirve mucho esa analogía porque ahí uno entiende que es larga la longitud de onda, pero la energía que tiene es muy floja, ¿no? Entonces aquí sucede lo mismo con el tema de la relación inversa entre longitud de onda y energía. Ok. Yo tengo una Roberto, no sé si práctica entendí. nomás porque nunca usé un microscopio de EPI. Em, sí, voy a hacer el verde. Em, si yo quiero, tengo varios fluoróforos en mi muestra, tengo que ir cambiando el filtro cuando quiera ver los distintos canales. Claro, ahí lo que sucede es que hay varias estrategias de adquisición que van a depender si a ti te importa la separación espectral precisa o si estás más apurado porque estás viendo algo que ocurre muy rápido, porque en el caso de EPI convencional normalmente hay una torreta que tiene abajo estos cubitos de filtro y gira mecánicamente y se pone en el paso de la luz. Entonces, quiero sacar la foto para el azul, se pone el filtro del azul, toma la foto. Después se cambia y pasa el filtro del verde, toma la foto en verde y gira. Pero esos giros mecánicos toman tiempo. Entonces, no siempre se puede hacer, sobre todo cuando uno quiere hacer cosas muy rápido. Ahí en ese caso, lo que uno hace es aprovecharse de que hay ciertas cosas que se solapan y excitas con la misma luz para ambas longitudes de onda, pero se te pueden mezclar las señales. Pe- Y están los cubos que tienen múltiples pasos Eso, de banda. Sí, también hay. si cambia todo el cubo o si cambia solo los filtros. Cambia todo el cubo. Claro, pero digo, si cambio el filtro o sea, si quiero excitar otro fluoróforo, también tengo que cambiar el filtro de excitación. Sí, es que tienes más de uno en el microscopio. Claro, pero lo que voy es, cuando quiero excitar otro fluoróforo, ¿se cambia el cubo entero Sí, o... Sí, se cambia el cubo entero. Está esa estrategia de tener cubos que tienen multibanda, claro. que ahí usas un solo cubo y te después recoger señal de más de un fluorocromo. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque si están muy próximas las bandas, tenés Crosstalk. crosstalk. Entonces, depende de la aplicación, ¿no? Y lo que Sí. uno quiera hacer y qué quiera ver. ¿Alguna otra pregunta? Desde el chat, Tina. No, ninguna. Bueno, Nicole, muchas gracias. Gracias. Estoy